Estás escuchando The Next Room, el podcast en donde yo, Diekeros, te contaré historias reales, fabulosas e increíbles que han sucedido o que están sucediendo y marcaron la vida de muchas personas. Hoy abriremos la puerta a un lugar donde habitan muchas personas, una de las mentes más fragmentadas y confusas de toda la historia criminal. Este no puede ser otro más que Billy Milligan, el hombre con 24 personalidades. Antes de comenzar con la historia de Billy Milligan, te explicaré un poco sobre el trastorno de identidad disociativo, mejor conocido como TID, ya que muchas personas creen que es solo un invento o que las personas que dicen tener identidad múltiple están fingiendo. Con los nuevos avances y conocimientos de la materia, los doctores han encontrado que cuando una de las personas tiene verdaderamente personalidades múltiples, no solo cambia su forma de hablar, de caminar o de escribir, si es derecho, puede que una de sus personalidades sea zurdo. Diferentes de sus personalidades pueden hablar o escribir en otro idioma o tener diferencias muy grandes en talentos artísticos. Un doctor descubrió que si un paciente tiene en una de sus personalidades a alguien que es alérgico a algo como las manzanas y comienza a llenarse de ronchas y ampollas, rápidamente esta alergia desaparece al cambiar a otra de sus personalidades. El mismo caso sería si una de sus personalidades se embriaga y luego cambia a otra de sus personalidades, este efecto del alcohol desaparece. Incluso hay cambios físicos. Oftalmólogos han revisado este tipo de casos y se han dado cuenta de que cambia la graduación de los lentes. Incluso hay personalidades que no necesitan lentes. Cambia la curvatura del ojo y su refracción. En algunos casos se ha documentado que incluso cambia el color de sus ojos, lo que nos lleva a concluir que el trastorno de identidad disociativa TID es completamente real. Luego de escuchar esto, ahora sí podemos adentrarnos en la historia de Billy Milligan. Todo comienza el 14 de octubre de 1977 en Columbus, Ohio. Varias mujeres fueron abusadas sexualmente y asaltadas por un grupo de personas. Entre los individuos que estaban cometiendo estos crímenes estaba un yugoslavo experto en armas, un gángster de Brooklyn, un experto escapista y una lesbiana introvertida que tenía como pasatiempo escribir poemas, y lo común entre ellos era que solo eran 4 de las 24 personalidades distintas que vivían dentro de la mente de un solo hombre llamado Billy Milligan. Él fue la primera persona en Estados Unidos quien se convirtió en inocente por cometer estos crímenes por sufrir de personalidades múltiples. Billy Milligan nació el 14 de febrero de 1955, aparentemente un tipo de apariencia común, sin signos evidentes de violencia o agresividad, pero su calvario comenzó en una granja cuando su padrastro abusó de él en repetidas ocasiones. Incluso lo amarraba a una máquina para triturar paja y lo amenazaba con que si contaba algo lo mataría. El abuso llegó a tanto que incluso lo enterraba con solo un tubo conectado a su boca para respirar. Y no siendo esto suficiente, el padrastro solía orinar en el tubo mientras Billy seguía enterrado. A sus 9 años, su vida ya se había fragmentado. La primera personalidad que apareció fue Christine, de 3 años, quien era una niña inglesa. Ella se formó para tomar el lugar de Billy cuando los maestros lo castigaban y lo ponían a ver la esquina de la pared porque decía cosas raras. Christine, siempre que lo castigaban, tomaba la personalidad mientras Billy estaba dormido, por así decirlo. Cada personalidad iba apareciendo conforme la situación. El segundo en aparecer fue Regan, un yugoslavo que decía ser experto en armas y tenía una fuerza sobrehumana. Él apareció cuando Christine quería una manzana y no la podía alcanzar. Regan se subió al árbol y quebró la rama para bajar la manzana. Y aquí nos damos cuenta de que cada personalidad también aparece por necesidad cuando la situación lo amerita. De hecho, la tarea de Regan era que cuando estaban en un lugar inseguro, él tomaba posesión del cuerpo para protegerlos. Luego de ello, apareció Arthur, un inglés refinado y súper inteligente. Lee y escribe árabe con fluidez y se describe a sí mismo como un ateo militante. De hecho, fue el primero en descubrir la existencia de todas las personalidades. Su primera aparición fue a la hora de los exámenes de Billy. Siempre tomaba posesión del cuerpo en un examen y era la única personalidad que usaba lentes.
El siguiente que apareció fue Danny, mejor conocido como el Miedoso. Un niño de 14 años le tenía miedo a las personas, principalmente a los hombres. Apareció por primera vez cuando el padrastro de Billy lo enterró con el tubo en la boca. A Billy le gustaba cocinar y ayudar a su madre en el aseo de su casa y escribir poesía. Cuando su padrastro le empezó a prohibir esto porque lo llamaba maricón, fue donde apareció Adalana, una chica lesbiana de 19 años, tímida y melancólica, que le encantaba escribir poesía y cocinar para los demás. Luego apareció David, un niño de 8 años que salía cuando Billy sufría abuso. Este era el encargado de absorber todo el dolor. Luego apareció Tommy, un artista con habilidades de escapismo, o sea, básicamente era el Houdini de la mente de Billy. Apareció un día que Billy intentaba cambiar una lámpara, pero se electrocutó y se desmayó, y cuando se despertó, ya era Tommy. Luego está Allen, un estafador y manipulador nato, y era la única personalidad que fuma, y es el único que es derecho. Todas las demás personalidades son zurdas. Pero de todas las personalidades, fue Arthur el que se dio cuenta de que habían varias personalidades viviendo dentro del cuerpo de Billy. Comenzó a tomar notas preguntando a todas las personas dónde había estado, qué había dicho y qué había hecho en esos momentos. Finalmente, una noche sintió una presencia y se forzó a no dormir. Escuchó una voz. ¿Quién eres?, preguntó. Y otra respondió, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy Arthur. Y la otra voz le dijo, yo soy Tommy. Y empezaron una conversación en la cabeza de Billy entre ellos. Se pusieron de acuerdo en escribir cada hora del día en la que permanecían despiertos y tomaban posesión del cuerpo. Y con ello se dieron cuenta de que debían haber más personalidades porque no llegaban a 24 horas entre Tommy y Arthur. Y es ahí donde Arthur planteó el término poseedor de la conciencia para referirse a la persona que tomaba posesión del cuerpo de Billy. Arthur se dio cuenta que siendo el único que sabía de todas las personalidades, tenía que ser como un hermano mayor y tenía que dirigir a todas las 23 personalidades, 24 si incluimos a Billy. Arthur asignó tiempos para cada uno y que cada uno pudiera poseer la conciencia. La forma en que hacían esto era descrita como una luz en el techo en un cuarto oscuro. La persona que se paraba debajo de la luz era la que tomaba posesión del cuerpo. En 1970, Billy entra a la prepa y un grupo de muchachas le dijeron que se metiera al baño de mujeres que le querían enseñar algo. Luego lo acorralaron y le preguntaron si era cierto que era virgen. Billy les contestó que sí, pero lo que Billy no sabía era de que Philip, un gángster de New York y una de sus personalidades de 20 años de edad, ya había tenido relaciones, pero Billy aún no lo sabía. Las muchachas comenzaron a burlarse de él. Le dijeron que como era de granja, seguro tenía sexo con animales. Luego de ello, las muchachas le bajaron los pantalones y salieron corriendo con ellos. Saliendo del baño, una maestra lo encontró y le preguntó por qué se dejaba hacer eso. Billy contestó que porque a las mujeres no se les pega. Llorando y humillado, subió al techo de la escuela y en un cuaderno escribió: Adiós, perdón, pero ya no puedo más. Puso el cuaderno en el suelo, tomó impulso, cerró los ojos, corrió y luego sintió el final del techo. Y luego despertó 7 años después en una prisión. Resulta que en 1977 Billy fue arrestado por violar a 3 mujeres en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Cuando lo arrestaron, fue esposado y llevado junto a otros reos a la cárcel. Cuando llegaron al lugar, bajaron todos los prisioneros del autobús y se dieron cuenta de que no estaba Billy. Cuando revisaron el autobús, Billy estaba sentado sin las esposas. Había cambiado la personalidad a Tommy. Cuando llegó su abogada, Billy le comentó que no sabía lo que estaba pasando, que no recordaba haber violado a 3 mujeres. Luego de ello, Arthur tomó posesión de la conciencia y le dijo a la abogada quisiera que a Billy lo revisara un psiquiatra. Mientras estaba en la cárcel, Billy rompió un lavamanos de porcelana de un puñetazo e intentó quitarse la vida cortándose las venas. La policía lo detuvieron y quedaron atónitos. No sabían cómo un niño había roto de un puñetazo el lavamanos. Billy había cambiado la personalidad a la del yugoslavo. Luego comenzaron a conseguir más psiquiatras que lo revisaran para demostrar que no estaba bien. Luego de ello, para evitar que se intentara suicidar nuevamente, le pusieron una camisa de fuerza. Cuando el médico de la cárcel fue a revisar a Billy para ver cómo estaba, se encontró a Billy dormido con la camisa de fuerza como almohada.
Cada vez que lo ponían esa camisa, salía Tommy que se escapaba de lo que fuera. La abogada Judy, defensora, necesitaba convencer a las personalidades para que se mostraran ante los psiquiatras para intentar convencer y armar el caso a su favor. Todas se negaban por no romper su pacto de revelar su secreto, y el único que podía darles permiso de ello era Arthur. Luego de hablar con las personalidades, Arthur le explica a Judy, la abogada, que Billy se intentó suicidar en el techo de la prepa, pero que justo antes de lanzarse, Regan lo tacleó, tomando posesión del cuerpo. Desde ese día, él y Arthur decidieron que Billy ya no iba a poder tener posesión del cuerpo. Luego de ello, Arthur hizo 5 reglas que nadie debía romper. La primera, nunca mentir. La número 2, siempre comportarse bien con niños y mujeres, incluyendo no decir palabras soeces. La número 3, hay niños aquí adentro y no se pueden exponer a situaciones en las que los adultos que tomaran posesión del cuerpo hicieran cosas que no eran propicias para menores. La número 4, todo el tiempo deben utilizarlo para mejorar todas sus habilidades. Y la número 5, respeten la propiedad privada de la familia, y quien rompa estas reglas será vetado de usar el cuerpo para siempre, al convertirse en un indeseable. El primero en romper estas reglas fue Samuel, que un día vendió una de las pinturas de otra de las personalidades porque a él no le gustaba y necesitaba dinero. Otro indeseable fue Martín, quien se enojó porque iba perdiendo en el golf, se enojó y dejó el cuerpo así sin ninguna de las otras personalidades. Luego tomó posesión David, el niño de 8 años, que despertó en el carro de golf y al no saber manejar, fue y se embarró contra el lago. Luego de ello, quedaron vetadas estas personalidades. Cuando Billy estaba en el hospital psiquiátrico, se encargaron de empezar a juntar las personalidades para intentar reducir el número, juntando cada una de ellas. Esto iba resultando bien, porque poco a poco Billy se acordaba más de lo que hacía en todo el día. Todo cambió el día en que entró Philip a la oficina del director psiquiátrico y le dijo: todos creemos que debes saber esto. Le dio una hoja que decía el nombre de cada una de las personalidades de Billy, y al final venía un solo nombre que decía el maestro. Para obtener más detalles sobre esto, el psiquiatra logró que Arthur y Regan pudieran estar conscientes al mismo tiempo. Una vez que habló con ellos, se dieron cuenta de que el maestro era el único que sabía de todas las personalidades de Billy y quien recordaba cada detalle de Billy desde los 2 años. Arthur dijo: ¿quién crees que nos enseñó a todos a hacer lo que sabemos? Él está ahí adentro, dando clases y enseñando a cada uno de sus habilidades. Meses después, lograron juntar a todas las personalidades y lograron por fin hablar con el maestro, quien les contó todos los abusos que Billy había sufrido, lo que el padrastro le había hecho. Además de ello, les comentó que durante los 7 años que Billy había estado dormido, Regan se convirtió en ejecutor y traficante de drogas para la mafia rusa, y que un día se metió a una fábrica de silla de ruedas para robarse una y regalársela a una niñita que había conocido en la calle y que no podía caminar. Regan era un bandido, pero de buen corazón. Lo más importante es que por fin se pudo aclarar quién fue el culpable de las violaciones que lo llevó a la cárcel. Resulta que Adalana secuestró a la primera mujer para llevarla a comer y sentir el cariño de un abrazo. A media cita, Philip tomó posesión del cuerpo y, viéndose en la situación, se aprovechó de la chica. Esto se repitió 3 veces más por las mismas razones. Al final, con el maestro en posesión, Billy pudo salir del hospital psiquiátrico. De hecho, comenzó a vender pinturas. Ya comenzaba a ser una persona normal. Eventualmente, era tratado con los psiquiatras para ver su avance. Luego de ello, Billy le pidió a uno de sus hermanos la carta de suicidio de su padre biológico para leerla. Su padre, quien se había quitado la vida cuando Billy era muy pequeño, relataba todo lo que pasó en ese entonces. Resulta que el padre trabajaba para brindarle lo mejor a sus hijos, llevaba el dinero al hogar, pero la madre se gastaba todo en apuestas y en bebidas alcohólicas. Incluso maltrataba al padre de Billy, quien por dar el buen ejemplo a sus hijos no respondía. Un día no pudo más y se quitó la vida en su auto. La madre de Billy le había dicho todo lo contrario del padre biológico, echándole la culpa de todo a él. Al final, resultaba que era ella quien hacía las cosas y culpaba al padre. Luego de leer esto, Billy volvió a fracturarse mentalmente. Luego el juez del caso, al ver lo que había sucedido, relató que no tenía cura y que esta vez Billy, como ya era consciente de las violaciones, iría a la cárcel, donde se fracturó
aún más. Cuando pasó esto, Reagan tomó posesión del cuerpo en la cárcel para protegerlo de los malos tratos. Pasaron algunos años y sus abogados lograron que Billy pudiera volver al hospital psiquiátrico. Luego de ello, trabajaron con él hasta lograr que Billy pudiera volver a fusionar todas sus personalidades. Y para 1991, Billy ya estaba en completo control de su cuerpo y sus facultades como una sola persona. Su historia finalizó en 2014. Murió de cáncer en un hospital de Columbus, Ohio. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, suscríbete y déjame un like que yo lo vea. Si quieres que hable de algún tema en especial, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Mientras tanto, yo me despido. Hasta la siguiente semana con nuevas historias y nuevos relatos que se ganaron el título para estar en la siguiente habitación. ¡Chao, chao!